Esa parábola fue la respuesta de Cristo a la crítica y menosprecio de los fariseos que miraban cómo Cristo trataba a los pecadores, la gente que los fariseos menospreciaban. Y Cristo dio esta parábola para enseñar no solamente acerca de la salvación, pero para una ilustración de cómo uno puede reconciliarse con Dios. Dios quiere una buena relación con sus hijos. Él no está satisfecho de que su hijo le ignora, que su hijo le desobedezca, que simplemente su hijo venga a su casa de vez en cuando o todos los domingos. Él quiere una relación, Él quiere hablarnos, Él quiere guiarnos. Él quiere escuchar nuestra alabanza, Él quiere escuchar nuestras palabras. Él quiere tener una buena relación con Él. Él quiere que nosotros permanezcamos en Él y que demos mucho fruto. Que Él esté obrando nuestra vida, limpiándonos y ayudándonos a ver nuestra naturaleza pecaminosa que tan fácilmente nos lleva por mal camino y que nos lleva a tener malas actitudes. ¿Para qué? ¿Para qué quiere limpiarnos? Para darnos mucho fruto, para que vemos Él obrando en nuestra vida. Ahora, si uno se aleja de Dios, sea por rebeldía, por egoísmo, por orgullo, o sea por indiferencia y un descuido, Dios quiere comunicarse a nosotros que no estamos en buena comunión. No es necesariamente que estamos muy mal delante de Él. Él quiere comunicarnos que no estamos en buena comunión con Él y quiere la reconciliación. Es tan fácil en esta vida desviarnos, descuidarnos y alejarnos de nuestro Dios. Ahora, si nos reconciliamos con Dios, Dios quiere que nos reconciliemos bien. Hay una tentación en la reconciliación de intentar reconciliarnos no de una manera correcta, de una manera incorrecta. La tentación es a veces ignorar el pecado. Es como la pareja que a la mañana antes de ir al trabajo por ahí tiene una pelea y una diferencia, una discusión. Y el esposo va a su trabajo, pasa todo el día en su trabajo y vuelve a casa como si no pasó nada. No se guarda, no menciona nada. ¿Y la mujer en qué estaba pensando todo el día? La pelea, la discusión, lo que me dijo, lo que sintió. Y el esposo, el hombre, trae el trabajo. Y después, sí, había algo. Sí, bueno, no fue nada. Ignorarlo sería horrible. Es triste. Y con Dios hay muchos creyentes que ignoran su verdadera condición delante de Dios. Están alejados. Y es como el esposo que no le importa. Es lo mismo. O la tentación no es ignorarlo por completo, es minimizarlo. Si la esposa le dice al esposo, no, pero esta mañana, bueno, no fue no para tanto. No fue algo... Me enojé un poco, bueno, me puse un poco nervioso. Si lo minimiza, ¿qué piensa? No valora la relación, no valora lo que dijo. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de la maldad de nuestro pecado. Porque la relación con Dios es una relación muy importante para Él y debería ser importante para vos también, tu relación
con Dios. Hay una tentación de intentar reconciliarse de una manera incorrecta, ignorando el pecado o minimizando el pecado. En esta parábola nos enseña Dios cómo reconciliarnos de verdad con Dios, cómo arreglar esa relación quebrada, esas ofensas que a Él le entristece y que deberían entristecernos a nosotros. Es un ejemplo de la reconciliación. Estamos en Lucas capítulo 15. Cuando nos alejamos de Dios, si queremos renovar esa relación con Dios, tenemos que reconciliarnos con Él de una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? La manera correcta es reflexionar sobre nuestro pecado, sobre nuestra vida, para recibir un mensaje claro de Dios. Número 2 es confesar nuestro pecado delante de Dios. Y número 3, recibir esa reconciliación que Él extiende a todo hijo de Dios cuando confiesa su pecado. La primera verdad que es muy importante es la reflexión. Ahí es donde muchos cometen un error. Miren en Lucas 15 lo que dice en Lucas 15, dice en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad de tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí. Esa es la frase, volviendo en sí. ¿Qué significa volviendo en sí? Que estaba meditando, que estaba reflexionando sobre su situación, lo que él estaba viviendo, por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y la casa de su padre, un lugar de provisión, un lugar de bendición, de protección. Él estaba reflexionando sobre su vida. Él reflexionaba sobre su situación. Pensaba en su padre, en la casa de su padre. Pensaba en lo que él estaba viviendo y la culpa de lo que él estaba sufriendo en ese momento. Él estaba sufriendo por sus malas decisiones. Se había equivocado. Y yo creo que todos nosotros podemos decir y podríamos contar unas cuantas veces que todos nosotros nos hemos equivocado. Hemos tomado decisiones equivocadas y hace falta reflexionar sobre eso. Ahora, hay dos errores que muchas veces el creyente comete cuando está alejado de Dios. En primer lugar, no reflexionar. Nada, no pensar nada sobre su vida, sobre lo que ha hecho. Olvidarse y seguir adelante con la vida. ¿Usted reflexiona sobre tu vida? En tu relación con Dios. Seguramente usted reflexiona sobre el trabajo, sobre los chicos, sobre los familiares. Pero estoy hablando de tu relación con tu Padre Celestial. Si tenés una relación con Él. ¿Reflexionás sobre eso o lo ignorás? El otro error en nuestra reflexión no es no reflexionar sobre nuestra vida, sino reflexionar sobre los problemas. Es como el que tiene una
diferencia con otra persona y está reflexionando sobre la actitud del otro, las palabras del otro, el error de otros, el pecado de otros. Reflexionar sobre la vida, pero reflexionar sobre las luchas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no me soluciona? ¿Por qué Dios? Y reflexionar mal. Este joven reflexionaba sobre su vida personal. Eso le llevó a reconciliarse con otros. Para reconciliarse, hermanos, con Dios, hay que reflexionar sobre tu vida, tus decisiones, tu parte de la relación. Yo le quiero decir, la relación con Dios, la relación terrenal es una relación donde hay dos pecadores que por ahí pueden cometer errores y hablar mal o actuar mal o tomar malas decisiones. Pero en nuestra relación con Dios, hermanos, Dios nunca actúa mal. Al contrario, está lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de paciencia. Y de su parte, Él siempre nos trata correctamente. Hay que reflexionar. Es un error no reflexionar. Seguir viviendo, seguir trabajando, seguir cuidando a la familia, seguir haciendo sus planes, haciendo su cosa y olvidarse por completo de tu relación con Dios y hacerte algunas preguntas. ¿Qué piensa Dios de tu vida? ¿Estás contento? ¿Estás viendo que estás creciendo? ¿Que estás haciendo un esfuerzo de conocerle, de servirle? ¿Qué piensa Dios de nuestras actitudes? ¿Qué piensa Dios de nuestras decisiones? Hay que reflexionar. ¿Qué es lo que Dios quiere? A veces algún hermano me dice, pastor, tal y tal cosa, y yo voy a hacer tal y tal cosa. Y a veces le pregunto, ¿y qué piensa Dios de tu decisión? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación? Él estaba reflexionando de su vida, de lo que él había hecho y lo que él estaba pasando. Ahora, está bien reflexionar, pero cuando reflexionamos y llegamos a conclusiones, tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que hacer algo. Si encontramos algo que está mal, echarlo. Si reflexionamos en algo que no estamos haciendo, que deberíamos hacer, deberíamos hacerlo. Él reflexionaba, y me gusta una frase cuando él dice, volviendo en sí, en versículo 17, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reflexionando sobre su vida, le llevó a actuar. La reflexión en tu vida debería animarte, estimularte a actuar. No se quedan deprimidos, desanimados, paralizados. Haga algo positivo, algo bueno. Tomaste decisiones que estaban mal delante de Dios, ahora tomen decisiones que están bien delante de Dios para corregir la situación. Él estaba arrepentido por el sufrimiento. Hermanos, el sufrimiento a veces es el instrumento que Dios utiliza para ayudarnos a volver a Él. Dios usó la incomodidad de un pez muy grande en la vida de Jonás. No sé lo que me está pasando en mi vejez, pero me estoy sintiendo en algunas situaciones claustrofobia y que no me gusta estar encerrado. Imagínense Jonás en ese gran pez
3 días, 3 noches. ¡Qué incomodidad! Y al final, ¿qué dijo Jonás? Bueno, tío, como el que está dándole, tío, está bien, sí, voy. Dios puede usar la incomodidad en tu vida y en mi vida. Debemos reflexionar. No para evitar el sufrimiento, no para el plan, para intentar frustrar el plan de Dios o resolver el sufrimiento que Dios permite en tu vida y en mi vida, sino para arreglar nuestras cuentas con el Señor. Ahora, algo para notar. La motivación de él no era muy bueno, digamos. Ahí en mi casa y mi padre hay pan, acá no tengo pan. O sea, fue, digamos, motivado por su estómago y por la incomodidad. Cuando alguien quiere pedir perdón a Dios, Dios no mira necesariamente a la motivación. Dice, no, eso no es una buena motivación. La motivación debería ser que me ofendiste. Dios nos perdona a nosotros cuando nosotros pedimos perdón. No se fijen en la motivación del otro. ¿Por qué? Porque Dios usa el sufrimiento. Una de las peores reacciones de un creyente a otro creyente que pide perdón es rehusar a perdonarle. Vos estás sufriendo ahora. Ahora sabes lo que yo sufrí. Venganza. Está mal delante de Dios. Dios no lo hace contigo, entonces no lo haga con otro. Hay una comparación entre nuestra reconciliación con Dios, porque es una relación, y nuestra reconciliación con otros. Primero y principalmente quiero que enfoquemos en la reconciliación con Dios. Pero aprovechamos para entender estos principios, para entender también cómo podemos reconciliarnos el uno con el otro, porque es una relación. El hijo pródigo se levantó después de reflexionar. Sufrió ahí en ese lugar, esa provincia lejana, en ese lugar. No tenía comida y quería humillarse y quería pedir perdón porque estaba mal. Dios usa el sufrimiento para ayudarnos a arrepentirnos. No todo sufrimiento es la disciplina de Dios. Muchas veces Dios permite pruebas aún a personas que están en buena comunión con Él. Es como Job. Job estaba en plena comunión con Dios, adoraba a Dios, se cuidaba cuidadosamente de no pecar con sus ojos, pecar con sus palabras. Él ayudaba a los pobres, él ayudaba a la viuda, era muy generoso y sin embargo Dios permitió que él sufriera. No seamos como los discípulos. Los discípulos vieron un hombre ciego en Juan 9. ¿Y qué dijo a los discípulos? Señor, ¿quién pecó? ¿Ese hombre o sus padres? Me imagino la actitud de ellos, ¿no es cierto? De un fariseo mirando a ese hombre. No, él no pecó. Ni él ni sus padres. Para la gloria de Dios. Él nació ciego. Dios lo permitió en su plan. Ahora, el sufrimiento puede ser un instrumento que Dios utiliza en nuestra vida para corregirnos, para ayudar, para llamar la atención. Como un padre que usa la disciplina, el dolor, para ayudar a su hijo a darse cuenta, mamá y papá, cuando me dicen que no debería hacer tal cosa, realmente no quieren que yo haga tal cosa. Es parte de la crianza correcta de un hijo o de una hija, el sufrimiento.
Y cuando estamos sufriendo, no seamos tercos en rehusar a reflexionar. Jonás era terco. Dios estaba obrando en su vida y pasó 3 días y 3 noches y dice la palabra de Dios, luego él oró a Dios. Yo creo que dentro de 1 hora, media hora, 15 minutos, y dice, bueno Señor, perdóname, no me gusta este lugar. O por lo menos el primer día. Pero qué triste. Él era muy, muy terco y no quería. De por sí, él sabía que era por su culpa la tormenta que iba embraveciéndose más y más y más. ¿Y qué dijo él? Tirarme al agua. Para él, estaba diciendo, mátame, yo no quiero ir a Nínive. No voy a ir, no voy a ir y no voy a ir. Mátame, echarme en el agua. Y lo echó en el agua. Lo que menos pensaba Dios, lo que pensaba Jonás, y que había un colectivo ahí abajo del agua, listo para llevarlo a Nínive. Ya empezó el viaje. Ya empezó el viaje y estaba en viaje. Y después de 3 días y 3 noches, él por fin se dio, por lo menos exteriormente. Bueno, Señor, por favor. Su corazón no cambió. Qué triste un cristiano que no permite que Dios cambie su corazón, que no se humilla delante de Dios, sino que es terco, alejado de Dios. El hijo pródigo se humilló. Voy a levantarme y voy a volver y voy a ir a mi padre y le va a decir, he pecado. Mire, número 2, la confesión. La confesión. Él reflexionaba y después él confesaba. Versículo 19. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Miremos primero el hijo pródigo, antes de mirar al padre. Mire la confesión de él. He pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo entendió que su pecado era una falta grave delante de Dios. En un sentido, el hijo pródigo cometió un pecado común y corriente que muchos hemos visto, de egoísmo y de desperdicio en ese momento. No mató a nadie, no cometió un pecado de ese índole, no sabemos todo lo que pasó, aunque es una parábola, pero por lo que vemos vivió una vida egoísta, pero se dio cuenta que era un pecado grave delante de Dios. Él confesó su pecado. Cuando nosotros pecamos, necesitamos confesarlo a Dios. Hay confesión falsa, hay confesión incorrecta. Cuando uno hace excusas, como Saúl. ¿Se acuerda de Saúl? Cuando Dios le dijo que mate toda la gente, destruye todas las cosas. Él trajo algunos animales, salvó un solo recito, ahí el rey, y pretendió de que él había obedecido a Dios. Dios lo llamó rebeldía.
aunque Él mató la mayor parte de los animales, y Él decía, pero vamos a ofrecer esos sacrificios a Dios. Había una excusa para desobedecer a Dios. Dios no lo aceptó, Dios lo llamó rebeldía. A veces uno hace excusas delante de Dios de por qué tuvo que hacer tomar tal decisión. No, pero pastor, tuve que hacerlo, tenía que hacerlo. No tenía la posibilidad de otra cosa. Hermanos, no tenemos que pecar delante de Dios. Dios siempre provee, según 1 Corintios 10, una escapada, una salida para poder vivir correctamente en santidad delante de Dios. No tenemos que pecar contra Él. No debemos hacer excusas. No debemos echar la culpa a otros. Desde el principio, el ser humano echa la culpa a otros. Cuando Adán y Eva comieron la fruta, cuando Dios le habló con Adán, ¿qué dijo Adán? No, pero la mujer que tú me diste. O sea, tú tienes la culpa. Tú me lo diste a mí. Esa mujer que me diste, ella me lo dio. Y la mujer no, pero el serpiente me engañó. Él tiene la culpa. A veces en la confesión de pecado, uno delante de Dios no es honesto, no hay que echar la culpa a otros. No es un pequeño error, no es una equivocación. No, pero no entiende. Es un errorcito, sé que no tenía que hacerlo, pero me equivoqué. Bueno, me equivoqué. ¿Qué querés? No maté a nadie. No robé un banco. Y siempre exageren con alguna explicación de lo que no hicieron. La palabra confesar significa llamarlo lo que Dios lo llama. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere Dios? No quiere excusas. No quiere que echemos la culpa a otros. Él quiere una confesión honesta y sincera. No le digas a Dios como uno dice a otro, bueno, discúlpame que no te dije la verdad. Eso es como minimizar la mentira. No hay que decir, no, me equivoqué y no te dije la verdad. Tienes que decir, no, pequé y te mentí. Te dije una mentira. A Dios hay que decirle la verdad. Hay que reflexionar sobre tu culpa en tu alejamiento de Dios. No mirar al jefe, no mirar al esposo, mirar a la esposa, mirar a los padres o a los hijos o al compañero. No, hay que mirar a su culpa y pedir perdón y confesar a Dios lo que uno ha hecho para reconciliarse. Él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Confesó su pecado. La confesión correcta es admitir su pecado. Es admitir que tiene la culpa. La confesión correcta es pedirle a Dios perdón. Hay que pedir perdón a Dios. Parte de la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos, que deberíamos orar y pedir todos los días, es perdóname por mis faltas, por mis pecados. Hay que pedir perdón, hay que examinar el corazón, reflexionar sobre su corazón. ¿Para qué? Para limpiar esa relación, reconciliarnos con Dios y volver a una buena relación con Dios. Este joven nos muestra y nos enseña cómo reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. No minimizando el pecado, no ignorando el pecado, sino
sinceramente admitiendo el pecado que hemos cometido después de un tiempo de reflexión. Y luego aceptar la reconciliación. Porque gracias a Dios, Él no es como el ser humano, que lo tiene que pensar. O que dice con orgullo, ¿no? No, yo quiero ver si estás arrepentido. Si estás arrepentido, vamos a hablar. Vamos a hablar 1 semana, 2 semanas. Si vos realmente me convences de que estás arrepentido y no lo hagas nunca más, entonces te voy a perdonar. Dios no es así. Él dice en 1 Juan 1:9, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel, ¿qué significa? Siempre lo hace, nunca falla. Cuando Él escucha esas palabras, y Él sabe nuestro corazón, ese joven no tenía las mejores intenciones, porque fueron un poco egoístas. Sansón, cuando él oró a Dios, Dios, véngame de mis ojos, dame ese poder para hacer volcar esas columnas. No tenía las mejores intenciones y sin embargo, Dios le dio el poder, Dios le dio la fuerza para derrumbar esa columna. Vos no tenés el trabajo y la responsabilidad de juzgar el corazón de los que te piden perdón. Ese trabajo, esa responsabilidad es de Dios. Si vos escuchás la palabra perdóname, lo que tienes que decir es te perdono. Eso es la respuesta correcta. Si no es sincero, si no lo da importancia, eso no es tu problema, es el problema de Dios. Y Dios se va a encargar de eso. Hay que dejarlo en las manos de Dios. Hay que perdonar. Dios siempre nos perdona de nuestras faltas, de nuestros pecados, cuando confesamos a Dios nuestro pecado. Él es misericordioso. Mire, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue, ¿qué dice? Movido a misericordia. ¿Qué significa misericordia? Retener el castigo que uno merece. ¿Merecía el joven el perdón de su padre? No, egoístamente tomó la decisión y ahora lo va a reincorporar en la familia como un hijo. No lo merecía. A veces, alguien me dice, pero pastor, fulano de tal no lo merece. Bueno, sí, es misericordia. Es exactamente lo que significa misericordia. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Él nos perdona, aunque nosotros no lo merecemos. Lo hace gratuitamente. ¿Y sabe lo que Él espera de sus hijos? Que extienda la misma misericordia que Él nos extiende a nosotros, a los que nos ofendan a nosotros. Él quiere que mostremos esa misericordia. En Mateo 8:18, Pedro le dijo a Cristo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, tirando una cifra que para Pedro era una cifra grande. 7, generosa. No, hasta 70 veces 7. Estás muy alejado, Pedro, con tu cálculo de 7 veces. Estás muy alejado. Y da la parábola para demostrar que la misericordia que Dios nos da a nosotros, cuando Él nos perdona, es muchísimo más misericordia de lo que vos puedes mostrar a cualquier otra persona. Y podemos contar con esa misericordia. Por eso, después de reflexionar, uno nunca
debería decir, no, pero el Señor no me va a perdonar. No me perdono a mí mismo, estoy mal porque hice tal cosa. Hermanos, hay que confesarlo a Dios. Y Él es fiel en perdonarlos. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Él nos va a reconciliar por su misericordia. Él es amor. Dice acá que Él corrió a su Hijo. Eso demuestra el afecto, el deseo que Él tenía para que Él volviera a casa. Lo abrazó, lo besó. Eso es el amor de Dios. Cuando Dios te perdona, Él no te perdona a la distancia, manteniéndote a la distancia. Él te abraza, Él te perdona de corazón por su amor. Nunca duden del amor de Dios. Si vos estás lejos de Dios, no tenés que tener ninguna duda. Ahora, el problema a veces es si un creyente no es muy misericordioso con otros y no es muy amoroso con otros que le ofendan y no es de perdonar a otros, se le juega en contra. ¿Por qué? Porque ese creyente es el creyente que me dice, no, pero pastor, me siento mal, Dios no me va a perdonar. Vos pensás que Dios no te va a perdonar muchas veces porque vos no perdonás, porque vos guardas rencor. Vos no amás a otros. Si amás a otros y perdonás a otros y mostrás misericordia, no es difícil creer que Dios puede perdonarte a vos también. Y que Él te va a perdonar y Él te va a amar. Hay que confesar el pecado. Dios es fiel en perdonarnos. Y el Padre, podemos siempre y debemos siempre al acercarnos a Él y confesar el pecado. Vos reflexionás sobre tu vida. Si estás cerca, si estás lejos. En esta mañana, ¿estás cerca de Dios? ¿Estás en comunión con Él? ¿Cuándo fue la última vez que reflexionaste y dijiste, oh, Señor, disculpa, perdóname por mi mentira, perdóname por mi enojo? Seas honesto. Ayer, en esos días, o hace una semana, hace un mes, y me vas a decir, en un mes no hemos cometido algún pecado que hacía falta renovar nuestra relación con Dios. Todos los días debemos reflexionar y pedirle perdón, confesar el pecado y descansar en esa promesa. Es una promesa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa de Dios. Entonces, esta mañana podés reconciliarte con Dios y tener una buena relación con Dios. Gracias a Dios, Él no estaba y no está como los fariseos. Los fariseos menospreciaron a Cristo y le miraron a Cristo pensando, que se junta con la mugre de la calle de esa gente mala y todo. Y cuando Cristo dio esta parábola del hijo pródigo, Cristo sabiamente incluyó un personaje en la parábola para corregir a los fariseos. No solamente el padre amoroso que aceptaba ese hijo pródigo que se había vivido desperdidamente, pero también incluyó el hermano mayor. El hermano mayor que miraba todo, rehusaba entrar en la fiesta, rehusaba aún referirse a su hermano como su hermano. Tu hijo, le dijo, tu hijo. Qué triste la actitud orgullosa de los fariseos y de ese hijo mayor, que es la contracara del perdón y la misericordia
del Padre. Imitemos y confiemos en el amor del Padre y rechacemos la tendencia en nuestra vida de ser como el hijo mayor, de criticar y menospreciar y de no perdonar a otros. Gracias a Dios tenemos un Padre esperando reconciliarse con sus hijos en cualquier momento. Puede ser un pecado muy grave, puede ser algo muy serio, puede ser un pecado que nosotros, no Dios, nosotros tomamos como algo común y corriente, de indiferencia, de descuido, de no leer tanto, no orar a Dios. Reconciliémonos con Dios y tengamos una fuerte, íntima relación con nuestro Señor, escuchando su voz, hablando con Él y mostrando a otros el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Vamos ahora.